Caracol Sostenible es una alianza con la Universidad Externado de Colombia y Caracol Radio en Caracol Radio, por supuesto. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo y es la única agencia tripartita de la ONU. La OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores. Estamos hablando de 187 estados miembros con el fin de establecer normas de trabajo, formular políticas, elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Profesor, cuando estamos hablando de trabajo y nos metemos en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿en cuál estamos? Gabriel, estamos en el ODS número 8. Trabajo decente y crecimiento económico, que busca que cada vez más las personas tengan acceso a esa posibilidad de tener un trabajo decente, un trabajo digno. Esto tiene aproximadamente unas 10 metas y estas buscan que haya crecimiento económico, mayor productividad. Uno que me parece muy interesante, que es tratar de desacoplar el crecimiento económico de la contaminación y la afectación a los recursos naturales. También estamos hablando de cómo abolir problemas tan graves como la esclavitud, el trabajo infantil o el trabajo forzado, y también incluso promueven temas de turismo sostenible y acceso a los servicios financieros para toda la población. Muy bien, pues Ítalo Cardona es director de la oficina de la OIT para los países andinos. Señor Cardona, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar sobre este tema que tiene mucho interés no solo para nosotros, para Naciones Unidas, sino que para toda la población. Bien, por empezar por algún lado entre este universo tan vasto, ¿cuál puede ser ese diagnóstico de lo que vivimos en la comunidad andina de naciones, en los países andinos, en materias de trabajo? Mire, yo creo que podríamos señalar o tratar de adaptar lo que ya ha dicho reiteradas veces el director ejecutivo de la CEPAL, que aplica para la región, para América Latina y el Caribe, por supuesto, aplica para los países andinos y por supuesto para Colombia. Se señala que en este momento nuestra región se encuentra en tres retos importantes o tres trampas inclusive importantes que frenan el crecimiento, frenan obviamente las capacidades que se tiene para avanzar hacia lo que conocemos como trabajo decente. Lo primero, somos la región más desigual del planeta. Tenemos un nivel de desigualdad muy alto en nuestra región en América Latina y particularmente Colombia. Si uno revisa el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad en general dentro de cada uno de los países, se encuentra en el primer lugar desde hace muchísimos años y que significa un reto para reducir o para, obviamente sí, para reducir el tema de la enorme desigualdad. El segundo tema es la baja productividad. Tenemos situaciones de baja productividad en el general en el mercado de cada uno de los países. Tenemos un porcentaje de más o menos 80 o un poco más de 80 o 90% son micros y pequeñas y medianas empresas y son las que generan igualmente como el 90% del empleo en el país, en cada uno de los países. Esto tiene un impacto muy importante porque hace referencia a la calidad del empleo, hace referencia a las posibilidades de un empleo formal que reconozca los derechos y por supuesto permita seguir avanzando en la construcción de unas sociedades más equitativas, más justas. Y lo tercero es una débil gobernanza, es decir, necesitamos un fortalecimiento de las instituciones a nivel de la región. Ahí estoy hablando de América Latina y el Caribe. Si bien en general se reconoce que Colombia tiene un marco institucional bastante importante, nos estamos hablando no solamente de las leyes de las instituciones públicas, sino que en este caso de trabajo en una institución tan importante como es el diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores. Doctor Cardona, digamos, este diagnóstico es digamos, muy llamativo respecto a unos problemas muy serios y muy estructurales que tiene nuestra región, porque no solamente es un problema de Colombia. ¿Qué ha pensado la OIT y cómo contribuye para poder ayudarnos a resolver estos problemas estructurales que tenemos? Entonces, en función de ello, y obviamente en este gran marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que la OIT está planteando con un conjunto de agencias del Sistema de Naciones Unidas es avanzar en tres líneas para fortalecer el tema del crecimiento. Primero, tenemos que tener un crecimiento económico sostenido. Y esto hace referencia a la necesidad de unas políticas públicas que vayan orientados a fortalecer efectivamente que este crecimiento económico puede ser sostenido. Si uno revisa históricamente, por lo menos los últimos 5 años del crecimiento económico de los países, escasamente llegará a un 3% en la región. Hay países en la región que tienen un nivel de crecimiento mucho más alto. El tema es cómo podemos crecer más y poder crecer más de manera sostenida. Y para eso necesitamos por lo menos unas políticas públicas que generen un marco, si quieren, un ecosistema, como se llama ahora, para que se puedan desarrollar las empresas sostenibles. Requiere efectivamente el fortalecer los marcos de competencias
en cada uno de los países, y eso hace una referencia a la necesidad de que las personas, especialmente los jóvenes, adopten o aprendan las competencias que requiere el mundo del trabajo ahora y, por supuesto, a futuro, que permita una inserción adecuada. Y un tercer elemento que quisiera sostener para este crecimiento sostenido es también políticas adecuadas con la equidad de género, particularmente la necesidad de implementar políticas del cuidado que permita que cada una de las mujeres que están excluidas en el mundo del trabajo puede ingresar. Un segundo elemento, ya vimos crecimiento sostenido, el otro tema es un crecimiento inclusivo. El tema es cómo asegurar que ese crecimiento económico que se genera tenga un impacto en la vida de las personas y tenga un impacto en la vida de todos y todas y no se vaya quedando nadie atrás. Esto significa la necesidad de hacer diagnósticos en los territorios y saber dónde se va a invertir como parte de políticas públicas y dónde la cooperación internacional va a acompañar para transformar esa situación de la vida de las personas. Y la tercera, que podemos ahondar luego cualquiera de las tres, y la tercera es que ese crecimiento sostenido, ese crecimiento, por supuesto, inclusivo, debe ser un crecimiento sostenible. El profesor ya señalaba la importancia de que este crecimiento tenga un correlativo con la protección de nuestro medio ambiente, la protección del hábitat en la cual vivimos, trabajamos, en la cual como humanidad, y en este caso más si quieren como colombianos, colombianas, por supuesto viven y se desarrollan, es la importancia efectivamente de que este crecimiento vaya en línea con la protección del medio ambiente, con la conservación del medio ambiente, y ahí hay un impacto importante sobre las oportunidades que nos dan los empleos verdes, economía circular, entre otros temas. Bueno, pero yo le voy a proponer una cuarta al doctor Cardona, porque precisamente, bueno, salieron las cifras de desempleo hace poco, Colombia volvió a 2 dígitos, estamos en 10.13 de porcentaje de desempleo, estamos hablando que cerca de 2,5 millones de personas en Colombia no tienen empleo, pero los que tienen empleo ha llegado hasta el 55% la tasa de los que tienen un empleo informal, y ese es el cuarto punto. ¿Cómo ve la OIT ese empleo informal cuando estamos hablando de empleos además dignos para todas las personas? ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes, doctor Cardona? No, muchas gracias por la precisión y muchas gracias por la pregunta, porque por supuesto cuando estamos hablando de un crecimiento económico inclusivo, estamos hablando de efectivamente de un crecimiento económico que genere estos beneficios del crecimiento en la vida de las personas. Y la vía que la OIT está proponiendo es cómo se desarrolla una estrategia de tránsito de la informalidad, en general, la informalidad laboral, pero que está asociada a otras informalidades, como la informalidad empresarial, pero cómo migramos de la informalidad laboral hacia la formalidad, hacia el reconocimiento de los derechos, hacia la ampliación de los pisos de protección social a muchas personas que efectivamente están no solamente fuera de ese reconocimiento, de ese cuidado que el Estado, que las instituciones deben brindarle, sino que efectivamente tampoco ven el trabajo una vía para construir unas mejores condiciones para cada una de las personas y sus familias. Por lo tanto, la identificación o el desarrollo de estrategias que vayan tendientes a la formalización es uno de los ejes principales para que el crecimiento sea inclusivo. Los beneficios a las personas no llegarán simplemente porque mejoren los índices económicos. Los beneficios a las personas llegarán porque tenemos unas políticas adecuadas que permitan efectivamente que esas personas tengan protección social y que las personas que se encuentran dentro del mundo de las relaciones laborales de dependencia, si quiere, porque no todo el mundo va a entrar en este apartado, pero las que estén allí, por supuesto, gocen del reconocimiento de los derechos que son propios de las legislaciones laborales como existen en el país. Pero cuando hablamos de formalización tenemos que ver como un escenario mucho más grande, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado de saber cuáles son las características de la informalidad laboral colombiana y a partir de ahí definir unas estrategias y construir, no solo desde el Ministerio de Trabajo, sino que desde un conjunto de instituciones, acciones que permitan que se pueda movilizar, que se pueda transitar a un escenario de reconocimiento de derechos, a un escenario en donde el trabajo sea efectivamente un vehículo para el desarrollo económico, para el desarrollo social de cada una de las personas. Doctor Cardona, ya en otros programas hemos hablado sobre un posible problema que se presente en el futuro con la tecnología, la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías que de alguna manera podrían comenzar a afectar de una manera significativa el trabajo en un futuro cercano. Hay cifras que muestran que en países como en Estados Unidos o los países europeos, cada vez más se espera que en los próximos 10 años haya un cambio, digamos, de tipos de labores y se sustituyan a las personas por otras tecnologías. ¿Cómo ve la OIT esta situación?
Hace 2 semanas la OIT y el Banco Mundial sacaron un reporte global, que es un reporte que yo invitaría en general a la audiencia a revisarlo, a estudiarlo, porque son unas cifras muy importantes que generan un diagnóstico y nos dan una perspectiva para el diálogo de lo que viene. El estudio dice que por lo menos una tercera parte de los empleos va a ser afectada directa o indirectamente por la inteligencia artificial. Ya lo está haciendo, pero que estamos hablando de que un tercio, no estamos hablando de las pérdidas de empleo, estamos hablando de que el empleo tal como lo conocemos, por lo menos una tercera parte va a cambiar, va a ser diferente. Va a generar, por supuesto, personas que salen del mundo del trabajo, pero va a requerir sobre todo que nos adaptemos, las personas que estamos en el mundo del trabajo en general, que nos adaptemos al uso de las inteligencias artificiales y que podemos a partir de ahí saber cómo podemos transitar en esa línea. Hay varias preocupaciones. Quiero señalar por lo menos 3 preocupaciones, también muy brevemente, en razón del tiempo. La primera preocupación tiene que ver con las brechas de desigualdad que existen en cada uno de los países. La inteligencia artificial obviamente se maneja a través del Internet, en general de eso, y luego corresponde revisar qué porcentaje de la población en el país tiene acceso a banda ancha, tiene acceso al Internet, tiene acceso a la capacidad de poder conectarse a un equipo y utilizar este equipo efectivamente para desarrollar su actividad de trabajo, para desarrollar una actividad emprendedora. Todavía hay muchas brechas, sobre todo en el sector rural, brechas de conectividad. Si esas brechas de conectividad no se resuelven, vamos a seguir ahondando, vamos a seguir ampliando esas brechas de exclusión y vamos a seguir siendo vamos a seguir siendo desiguales, para decirlo con la palabra de vida. Un segundo elemento tiene que ver con las competencias digitales. Ya no es que se vuelva una carrera, se vuelven unas competencias que todos y todas debemos de asumir. Y ahí la necesidad de avanzar en un diálogo entre la educación y el trabajo para que el tránsito que existe entre educación y trabajo sea un tránsito que traiga un beneficio, que le dé a las personas la posibilidad de saber utilizar las oportunidades, aprovechar las oportunidades y no simplemente verlos como algo que me pasó, que me afectó, que me desarrolló. Y un tercer tema que es importante y que se debatió la semana pasada en Cartagena, en un evento ministerial de la región sobre inteligencia artificial, es el tema de nuevo de la gobernanza. ¿Cómo se va a regular, ya no digamos el uso, el acceso, porque generalmente es libre, que generalmente se desarrolla independientemente de las personas, pero cómo se va a regular todo el marco de relaciones, por ejemplo, en el sector trabajo, que tenga que ver con la inteligencia artificial? Sé que el gobierno está impulsando un COMPES que está vinculado a ello, pero yo esperaría por lo menos que el tema de trabajo sea un tema, no voy a decir pero uno de los pilares fundamentales de ese COMPES, porque efectivamente es donde la población va a sentir más afectada, va a ser en el estudio para el trabajo y por supuesto en el trabajo. Entonces, hay muchas preguntas. Todavía vamos avanzando en este diálogo y obviamente el desarrollo tecnológico va mucho más amplio. Pero lo que creo que sí es importante es asumir que efectivamente estamos en un tránsito muy rápido que ha pasado en el desarrollo de las herramientas digitales. Hemos pasado en un tránsito muy rápido que nos tiene en este momento la inteligencia artificial y que tengamos una conciencia efectivamente que la inteligencia artificial afectará no solo a aquellos empleos que realizan actividades repetitivas, sino que va a afectar todo tipo de empleos. Estamos hablando con Ítalo Cardona, el director de la oficina de la OIT para los países andinos. Recientemente en nuestro país, bueno, y en varios países de todo el mundo se está hablando de algo que usted tocaba y es muy importante, por supuesto, de la productividad. Pero estamos hablando de reducir las jornadas laborales, reducir las horas de trabajo de la gente. ¿Qué tan preparados cree usted que estamos en la región andina para enfrentar esta reducción de jornadas y ser más productivos cuando el problema es precisamente la productividad también? Hay 2 países que están en ese trámite de la reducción de jornadas en algunos ciertos sectores. Están desarrollando algunas iniciativas en Chile y otras en Colombia. Y en general, yo creo que abre la posibilidad de este diálogo sobre cuáles son los ejes que marcan la productividad. Si ve usted los índices de los países que hacen parte de la OECD, Colombia, si no es el primero, estará entre los 3 primeros de países donde se trabaja jornadas de trabajo mucho más amplias. Sin embargo,
todavía dista realmente de tomar otras medidas adicionales para llevar otras medidas para poder avanzar en el tema de la productividad. El tema de la reducción de jornadas, como dije, creo que da un espacio de diálogo que nos permita o permita a los actores del mundo del trabajo, gobiernos, empleadores, trabajadores, entrar en esta discusión, entrar en esta conversación que es tan importante para el país, que es tan importante para la región, es decir, cuáles son los elementos que va a permitir hacer despegar la producción o la productividad directamente. ¿Cómo vamos a ampliar no solamente la base de las pequeñas y medianas empresas, sino cómo vamos a ampliar los años que cuando usted crece, cuando usted crea una empresa, asegurar que el mayor porcentaje de ellas pueda sostenerse, pueda desarrollarse, porque están ofreciendo la mayor cantidad de trabajo, pero al mismo tiempo cómo contribuye en este eslabón productivo. El tema de la formación es clave, no es el único, el tema de la formación de competencias es clave, el tema de la creación de unas medidas, de un ecosistema que favorezca a las empresas sostenibles es clave, y esto pasa por esta conversación, pasa por este diálogo entre los actores del mundo del trabajo para decidir cuáles van a ser cuáles son los elementos que tienen una incidencia. Es posible que por cada uno de los sectores tenga impactos diferentes. En algunos sectores la conectividad digital hace mucha diferencia, en otros sectores será la electricidad, en otros temas será el acceso al transporte, etcétera. Pero lo que hay que definir es cómo estas medidas van acompasadas o van siendo ordenadas para lograr el impacto que estamos invitando, y que la región, por supuesto, tiene una deuda. Doctor Cardona, usted habla mucho sobre el tema del diálogo social en los temas de gobernanza, y en un mundo tan polarizado, ¿qué posibilidades tenemos de comenzar a hablar, a escucharnos y poder articular nuestros pensamientos para tratar de resolver nuestros problemas, no enfrentándonos, sino proponiendo soluciones? Mire, el director general de la OIT, el señor Gilbert Humboldt, sostenía dos temas en medio de todas estas crisis. O sea, a esta generación, a nuestra generación, que nos ha quedado de alguna manera el rol de toma de decisiones en un marco de no solamente múltiples transiciones, sino que múltiples crisis globales. El director general de la OIT señalaba que era ahora más que nunca la necesidad de hacer un llamado para promover la justicia social, y ahora mucho más que nunca se debía de reiterar la necesidad de fortalecer un diálogo social entre los actores del mundo del trabajo. Y era importante reiterarlo porque ahora es complejo llevarlo a cabo, porque es difícil llevarlo a cabo, porque a veces pareciese que estábamos en unas visiones de enfrentamiento. Creo que no es así, pero entiendo que también hay diferencias, y entiendo que hay posiciones o una visión del mundo también diferente, que necesitamos conversarla, y que hay una posibilidad de encontrar acuerdos entre diferentes posiciones o diferentes visiones de qué es lo que se debe hacer. Creo que hay una coincidencia en general, y eso lo seguiré pensando así, que hay una coincidencia general entre todos los sectores del mundo del trabajo en la necesidad de caminar hacia el trabajo decente, de caminar hacia el cumplimiento de esas metas de los objetivos de desarrollo sostenible que se mencionaban al inicio, y que luego hay una discusión que es muy válida, y una discusión que es necesaria además para saber cómo vamos a llegar allá y cómo vamos a acompañar a diferentes velocidades, pero cómo vamos a acompañar a las regiones, y digo diferentes velocidades porque cada región necesitará diferentes niveles de apoyo a las regiones, para que efectivamente estas conversaciones que se manejan a nivel político, a nivel central, tengan una trascendencia en la vida de las personas en cada uno de los lugares, en cada uno de las regiones, de los departamentos de Colombia. Y yo creo que ese es el reto. El reto es importante, es cómo nuestro diálogo, cómo nuestras posiciones, cómo nuestras ideas finalmente tengan un impacto en la vida de las personas. Las metas de los objetivos de desarrollo sostenible son eso. Pues me quitó usted la pregunta que le iba a hacer, porque estábamos un poco apocalípticos sobre tanta diferencia, sobre el índice Gini, pero sí vemos una luz al final del túnel, pero sobre todo un trabajo para llegar a ellos. Pues Ítalo Cardona, director de la oficina de la OIT para los países andinos, bienvenido siempre a Caracol Sostenible, y gracias por compartirnos estas preocupaciones que tenemos sobre un mejor futuro de la población trabajadora en esta región andina. Muchas gracias a ustedes, y sí, a veces nuestras transiciones y crisis nos llevan a la reflexión, pero es una reflexión que quiere llamar a ser propositivos, que quiere llamar hacia pensar diferente, actuar diferente, y por supuesto este actuar diferente tiene que salir como resultado de un diálogo social en donde todos y todas pueden escucharse, y donde todas y todas pueden contribuir a este futuro. Muchas gracias a ustedes.